Buenos días, hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy, martes 8 de septiembre, bienvenidos de nueva cuenta a nuestra clase a distancia y pues espero que allá en casita ya estén todos listos y preparados para dar inicio a esta nueva sesión. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con la clase de español. También tendremos clase de matemáticas y la de artística. Espero que todos tus materiales los tengas a la mano. Ve por tus libretas, por tus libros y tus materiales que nos vamos a requerir para artísticas. Bien, vamos a ver quién está por acá. Vamos a saludar. Vamos a esperar quienes se nos van uniendo a esta transmisión. Ok. Poco a poquito van a ir llegando. Perla, muy buenos días. Muy buenos días, Perla. ¿Quién más está por acá acompañándonos? ¿Quién más está por aquí acompañándonos? Adrián, buenos días. Ya se nos unió Adrián. Muy buenos días. Vamos a ver quién más se nos va uniendo a esta transmisión. Recuerden, chicos, tener a la mano siempre sus materiales para que en el momento que estemos trabajando, pues vayamos utilizando nuestros materiales, ya sea nuestro libro, nuestra libreta, incluso los materiales que les pedí para realizar nuestro trabajo de artísticas. Entonces, espero que lo tengamos a la mano. Bien, pues vamos a dar inicio. Te pido de favor que tomes tu libreta de español y escribas el encabezado en tu libreta que debe contener lo siguiente: tu nombre completo, la fecha del día de hoy completita, el valor del mes. ¿Se acuerdan cuál es el valor del mes? Estamos en el valor del mes de la libertad, ¿sí? Libertad. Y en grande vamos a poner en la materia que estamos trabajando, que en este caso va a ser español. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre las encuestas. Te voy a pedir que tomes mucha atención y que vayas tomando apuntes de estos datos, por favor, para que puedas recordar posteriormente de lo que se platicó el día de hoy. Pues bien, vamos entonces a trabajar con las encuestas. Vamos a trabajar con las encuestas. Te pido que concentres tu atención y vayas tomando apuntes, por favor, en esto de las encuestas. Pues lo primero que tenemos es la definición. ¿Qué son las encuestas? ¿Qué son las encuestas? Dice, la encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación.
Para la interrogación a las personas, la encuesta se suele hacer un uso de un cuestionario, el cual consiste en una lista de preguntas, las cuales se les hacen a las personas a encuestar con el fin de obtener la información requerida. Bien. Las encuestas, chicos. A ver, quedó borrosa la imagen. A ver, ¿me escuchan bien? Decíamos que las encuestas realmente las vamos a requerir cuando nosotros deseamos conocer las ideas o el sentir del público, las opiniones, mayormente las opiniones sobre ciertas cosas. Por ejemplo, recurren mucho a esto de las encuestas, lo que son los comercios, por ejemplo, cuando van a poner a la venta algún producto, primeramente pues se toma en cuenta la consideración, la opinión del público para poder llevar a cabo esa venta o la realización o elaboración de algún producto. Incluso para cuando van a cambiar o modificar ese producto, también se toma en cuenta la opinión del público. Entonces, para eso nos va a servir estas encuestas. Pero no solamente en el área de comercio se toma en cuenta las encuestas, sino también, por ejemplo, en nuestra área de educación es bien importante el uso de estas encuestas, porque pues nos da, primeramente, si se le aplica a los alumnos, podemos conocer acerca de nuestros alumnos. Si se le aplica a los padres de familia, también podemos conocer acerca de las opiniones de los padres de familia, e incluso también se les puede aplicar a los maestros para conocer acerca de sus opiniones. Entonces, no solamente está ligado a un campo en específico. Las encuestas pueden ser utilizadas siempre y cuando se busque querer recabar la información sobre la opinión del público. Correcto. Entonces, vamos a bajar esto despacito porque... Bien. Entonces, acá tenemos que la encuesta es la herramienta más utilizada en la investigación. Vemos acá, por ejemplo, la imagen de esa personita que está pasando a encuestar a estas otras dos personas. Y vemos que allá tiene una mochilita, tiene su tabla donde va anotando las respuestas. No sé si les ha tocado ver cuando nos pasan a visitar a nuestras casas y nos hacen preguntas. A veces son preguntas acerca de cuántos vivimos en casa, qué edad tienen las personas que vivimos en casa, y esas personas pasan cuando se busca conocer lo que es la cantidad de gente que vive en cierto lugar, o se busca conocer también cómo vive esa gente, ¿sí? También a veces pasan personas que nos están vendiendo, por ejemplo, algún sistema de cable de televisión, y pasan a sus casas a preguntar: ¿ya tienen ustedes esto? ¿Con qué servicios cuentan? Que no sé qué, que a ver cuánto les está dando de servicio internet, cuánto es. Entonces nos empiezan a hacer preguntas y nosotros pues les respondemos, pero no sabemos cuál es su fin. En realidad lo que nos están haciendo son encuestas, porque están pasando a preguntar en las casas, y a lo mejor la finalidad de esas personas es averiguar acerca de
cuántas personas que residen en ciertas colonias pueden tener ese servicio o no. Entonces, siempre hay esa manera de estar averiguando la información. Por eso dice que es el método de recogida de información cuantitativa. Cuantitativa quiere decir que va a ir contando todo aquello que va recabando, que consiste en interrogar a los miembros de una muestra. Por ejemplo, a lo mejor nada más se busca conocer la opinión de los jóvenes. Entonces esas encuestas nada más van a ser dirigidas a los jóvenes. No que nada más necesitamos conocer acerca de la gente de la tercera edad. Entonces nada más van a ir a preguntar a los abuelitos. No que necesitamos saber acerca de las amas de casa. Bueno, entonces nada más van a referirse a las mamás. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto, a qué miembros de la población se les va a dirigir las encuestas. Dice que también va a estar basado en un cuestionario perfectamente estructurado. Ahora tenemos unos pasos a seguir para realizar esta encuesta. Estos pasos son bien importantes. Te pido que tomes apuntes para que vayamos analizando paso a paso de qué se trata esto, ¿sí? Para elaborar una encuesta, número 1, debemos determinar los objetivos de la encuesta. Número 2, determinar la información requerida. Número 3, diseño del cuestionario. Número 4, determinar la población a estudiar. Número 5, determinar el número de encuestas. Número 6, trabajo de campo. Número 7, conteo y codificación de resultados. Número 8, análisis y conclusiones. Y número 9, toma de decisiones. Entonces, estos son los pasos que se deben seguir muy cuidadosamente para llevar a cabo una encuesta. Fíjense que hasta el número 6 es cuando ya salen las personas a encuestar. Fíjense que antes de eso son 5 pasos que se deben de realizar para poder salir a encuestar. Después de lo que es el trabajo de campo, tenemos otros 3 pasos que nos llevaría a la toma de decisiones. ¿Ya copiaron esto que les proyecté? Fíjense muy bien de los pasos, tomen apunte para poder cambiar la imagen. Luego tenemos en el paso número 1, determinar los objetivos de la encuesta. Es muy importante que determinemos los objetivos de nuestra encuesta, es decir, las razones por las cuales vamos a hacer la encuesta. Si nosotros no tenemos idea de qué es lo que queremos investigar, pues no podemos realizar ninguna encuesta. Entonces tenemos que estar muy precisos de lo que nosotros queremos indagar. Entonces allá tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, se puede realizar una encuesta para aquellas personas que quieren hallar la solución a la causa de un problema. También podemos hacer una encuesta para cuando nosotros queremos hallar una oportunidad de negocio, que es el que le decía. Por ejemplo, si alguien quiere poner una pollería cerca de su casa, sería bueno hacer una encuesta para saber y conocer si los vecinos están interesados en que haya una pollería cerca de ellos. ¿Sí? Es importante hacer esa encuesta porque de ahí tengo que partir para tomar la decisión
si decido poner una pollería o a lo mejor necesitan poner una carnicería, por ejemplo. También, por ejemplo, en el caso de las tienditas, a lo mejor por la casa, cerca de tu casa, a 2 o 3 esquinas, hay una tiendita, pero todos los vecinos de por tu casa están deseosos de que hubiera una tienda más cerca de ellos. Entonces a lo mejor haces tu encuesta, preguntas con los vecinos y descubres que poner una tiendita en tu casa sería algo muy bueno y que te va a dar muy grandes beneficios. Entonces es por eso que es importante hacer las encuestas antes de llegar a tomar una decisión. Y los demás pues son ejemplos de cómo podemos llegar a tomar determinar el objetivo de la realización de la encuesta. Sobre todo que es conocer preferencias y gustos de las personas. En el paso número 2 tenemos que hay que determinar la información requerida. Una vez que hemos determinado los objetivos de nuestra encuesta, debemos determinar cuál será la información que vamos a recabar, la cual nos permita cumplir con dichos objetivos. Si yo lo que quiero es saber si puedo lanzar un producto nuevo, si va a ser interesante para las personas el que yo lance ese producto, entonces la encuesta o las preguntas de esa encuesta deben de ser dirigidas con base a lo que es el producto que se va a lanzar. No podemos hacer una encuesta pretendiendo recabar información acerca de ese producto, pero las preguntas están hechas de otra forma, ¿no? O de otra situación. Entonces hay que tener muy en cuenta cuál es la información que voy a recabar. Por ejemplo, si nuestro objetivo es evaluar la factibilidad del lanzamiento de un nuevo producto, la información que podríamos recabar podría ser la referencia a los gustos o preferencias del consumidor respecto al tipo de producto o referente a la posible aceptación del nuevo producto, que es lo que yo les mencionaba. O sea, si voy a lanzar, por ejemplo, un refresco de un nuevo sabor, entonces la encuesta debe de ir dirigida hacia con referencia a ese producto. Por ejemplo, preguntar si mi bebida va a ser de sabor naranja, preguntar si la gente le gusta el sabor naranja. Si mi bebida va a tener bajas calorías, pues preguntar si la gente prefiere bebidas de bajo nivel calórico. Entonces, todo lo que yo vaya a querer trabajar con mi producto, lo voy a enlazar con lo que son las preguntas de mi encuesta, que tenga relación. Luego tengo lo que es el diseño de preguntas. Dice, el diseño del cuestionario consiste en formular las preguntas adecuadas, las cuales nos permitan obtener la información requerida. Es bien importante que el diseño del cuestionario esté bien estructurado. Muchas veces se hacen preguntas que no se entienden o que la gente interpreta mal y la respuesta no es la que esperamos. Por ejemplo, si deseamos recabar información sobre los gustos o preferencias de los consumidores con respecto a un determinado producto, por ejemplo un pantalón, pues una de las preguntas del cuestionario podría ser: ¿cuál de los siguientes acabados prefiere en un jean o en un pantalón de mezclilla? Bordados, cierres en los bolsillos, piedras de colores, estampados y otros. Esta podría ser la opción de pregunta cuando yo esté
buscando la información acerca de los gustos e intereses acerca de un pantalón de mezclilla. O si la información que necesitamos recabar trata sobre la posible aceptación de un nuevo producto, por ejemplo, una marca de un pantalón, una de las preguntas podría ser: ¿estaría dispuesto a probar una nueva marca de jeans o de pantalones? Las opciones serían sí, no, no sabe o no opina. Ahora bien, lo usual en un cuestionario es que este nos permita obtener diferentes tipos de información, por lo que este suele incluir diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, si nuestro objetivo de encuesta es conocer nuestro público, el objetivo de nuestro cuestionario podría incluir preguntas que nos ayuden a conocer sus gustos o preferencias, sus hábitos de consumo, sus gastos promedio, etc. Algo que resaltar es que al momento de diseñar las preguntas del cuestionario, estas pueden ser cerradas o abiertas. Entonces vamos a ver cuáles son esos tipos de preguntas cerradas y cuáles son esos tipos de preguntas abiertas. Eso es bien importante. Tipos de preguntas. Las preguntas cerradas son aquellas en donde los encuestados solo pueden escoger determinadas opciones o alternativas. Por ejemplo, te preguntan: ¿qué color prefiere? Y ya te dan las opciones: rojo, blanco, azul. Entonces, la persona que lea esa pregunta solo va a poder elegir entre esos tres colores. A esto le llamamos pregunta cerrada. Mientras que las preguntas abiertas permiten que el encuestado conteste las preguntas con sus propias palabras. Por ejemplo, la pregunta dice: ¿cuál es su color favorito? Y ahí hay una raya para que la persona escriba su color favorito. Aquí no te están dando opción, por eso se llama pregunta abierta, para que la persona pueda responder libremente acerca de lo que se les está preguntando. En este caso, la persona puede contestar que le gusta el color morado, que le gusta el color amarillo, que le gusta el color verde, el color naranja, sin fin de colores, porque tú pues no sabes qué cantidad de colores pueda haber por allá. O sea, es infinito la cantidad de opciones, y aquí ya no se está limitando a la persona a elegirlo, sino que la persona va a poder escribir el color de su preferencia. Luego tenemos que las preguntas cerradas tienen la ventaja de ser rápidas de contabilizar y codificar y más fáciles de analizar, mientras que las preguntas abiertas toman mayor tiempo en contarse y codificarse. Mire, cuando nosotros hacemos preguntas cerradas, como el caso el primer caso que vimos de la pregunta de elige tu color favorito y solo ponen tres opciones, es más fácil que al momento de llevar a cabo el conteo, ¿se acuerdan que hacemos un conteo en una tabla de frecuencias? Este tema de español viene enlazado con el tema que vimos ayer de lo que es la tabla de frecuencia y las gráficas de barra. Porque las encuestas se contabilizan o se codifican con números. Entonces, esas respuestas, cuando ya obtenemos respuestas, se realiza una tablita de frecuencia como la que vimos ayer. Y entonces es más fácil contabilizar una pregunta cerrada a una pregunta abierta, porque en las preguntas abiertas
pues tenemos sin fin de respuestas. Entonces habría que estar codificando esas respuestas para poder llegar a un resultado. Bien. Dice, determinar la población a estudiar. El siguiente paso para hacer una encuesta consiste en determinar quiénes serán las personas a las cuales vamos a encuestar, es decir, las personas de las cuales vamos a obtener información requerida. Todo va a depender de lo que tú vayas a querer investigar. Por ejemplo, podríamos necesitar recabar información de nuestro público objetivo, de nuestros clientes, de los consumidores en general, de nuestros trabajadores, también de los alumnos, también de los maestros, de los padres de familia, etc. Entonces hay que determinar bien a qué tipo de población se le va a hacer el estudio o la encuesta. Determinar el número de encuestas. En este paso determinamos el número de encuestas que vamos a realizar o, en otras palabras, el número de personas que vamos a encuestar. No es lo mismo que yo pretenda saber, por ejemplo, en la escuela Adolfo López Mateos se llevará a cabo una encuesta para saber si los niños son vacunados desde su nacimiento. Y solamente le hago la encuesta a 10 niños del sexto grado, grupo C. ¿Creen ustedes que con 10 niños del sexto grado yo pueda saber lo que quiero investigar? No. Entonces, lo que tenemos que hacer, que va a depender de mucho lo que yo quiera investigar con la cantidad de gente que voy a encuestar. Por ejemplo, cuando yo digo, quiero saber si el día de la fiesta de Navidad los niños del sexto C quieren comer espagueti. Y solamente hago la pregunta a 2 niños. A ver, Adrián, a ver, Dana, vengan por acá. Oigan, ustedes 2 quieren comer espagueti. Y me dicen, no. Entonces no, nadie quiere. No puedo tomar decisiones con un pequeño número de personas encuestadas. Todo va a depender de el tema o el objetivo de mi investigación y también del grupo a la población a la que me voy a dirigir. Por ejemplo, si yo quiero investigar acerca del sexto C, entonces tengo que hacer 25 encuestas, ¿sí? Si yo quiero investigar acerca de toda la escuela de la Adolfo López Mateos, pues tengo que al menos considerar el 70% o 50% de la población para hacer las encuestas. En este caso serían 200 encuestas, para que yo tenga una idea de qué es lo que está pasando en esa población. Entonces, depende de tu población, también va a depender el número de encuestas que vas a realizar. Ojo, es muy importante saber y conocer esa población a la cual se van a dirigir las encuestas. De ahí nos vamos a lo que es el trabajo de campo. Una vez diseñados nuestros cuestionarios, pasamos al trabajo de campo, es decir, pasamos a hacer efectiva la encuesta. Ya tenemos las preguntas bien estructuradas, ya diseñamos nuestro cuestionario, ya elegimos si las preguntas fueron abiertas o cerradas, ya tenemos todo eso, ya lo tenemos impreso incluso para poder ir a encuestar. Esto lo que viene es el trabajo de campo. Pasar con los estudiantes, por ejemplo, si son los estudiantes que van a ser encuestados,
pasas con los estudiantes, les entregas las encuestas para que resuelvan. No que la encuesta se va a llevar a cabo a la gente que vive en Canacín. Bueno, pues ya tenemos las encuestas y ahora vamos a salir de casa en Canacín a repartir esas encuestas para ir recabando la información. Hay que tener en cuenta quiénes son las personas que van a pasar a hacer las encuestas, ¿sí? Porque también tienen que ir preparadas, conocer la población a la cual van a dirigirse. Ya que apliquemos las encuestas, entonces viene la parte interesante. Tenemos que contar y codificar los resultados. Dice que una vez que hemos realizado nuestras encuestas, pasamos a contabilizar y codificar los resultados. ¿Cómo llevamos a cabo esto? Ya les comenté. Toda esa información se vacía en una tabla de frecuencias como la que vimos ayer en matemáticas y se registra también en una gráfica de barras. Análisis y conclusiones. Una vez contabilizado y codificado los resultados, pasamos a analizarlos y a sacar nuestras conclusiones. Cada resultado de cada pregunta del cuestionario nos debería permitir obtener una conclusión, pero a la vez el conjunto de los resultados de todas las preguntas nos podría permitir obtener conclusiones generales. Entonces, una vez que yo realice mi encuesta, pues yo ya voy a tener resultados, ya voy a conocer, por ejemplo, si yo quería saber acerca del gusto de los determinados colores, pues yo ya voy a saber cuánta gente eligió el color azul, cuánta gente eligió el color morado, cuánta gente eligió el color rojo, y pues de ahí voy a estar sacando conclusiones. Y ya por último viene la toma de decisiones. Si mi objetivo era conocer qué tipo de color debo elaborar la prenda, por ejemplo, un pantalón de mezclilla, y yo le preguntaba a la gente si elegía el color azul, morado o rojo, y todos o la mayoría salió que elegían el color morado, bueno, pues el pantalón que debo de realizar debe ser en color morado. Porque si realizo uno en color blanco, a lo mejor no lo voy a vender o lo voy a vender muy poquito. Si ya la gente ya me dijo que le gusta el color morado, pues la decisión sería fabricar un pantalón en color morado, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos pasos que realizamos nos van a llevar a tomar la decisión ya final para poder realizar el proyecto, por ejemplo, sea la elaboración de una prenda de vestir, sea el lanzamiento de un refresco embotellado, sea, no sé, a lo mejor la elaboración de un platillo de fiesta, como el caso que les puse de la fiesta de Navidad. Entonces, todos estos pasos nos van a llevar a tomar decisiones, que es el paso número 9. Y con esto terminamos el tema de la encuesta. Bien, vamos a concluir hasta allá. Sí, nos llevó bastantito tiempo, pero pues es necesario, ¿sí? Ahora sí te pido que vayas por tu libreta de matemáticas, por favor, y vamos a centrar nuestra atención aquí en la pizarra. Bien. Bueno, pues el tema de hoy que tenemos el tema de las sucesiones.
iguales, vamos a ver dos, las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. ¿Sí? Tenemos dos. Vamos a definir qué es una sucesión. Vamos a definir qué es una sucesión. Nos dice que una sucesión es un conjunto de elementos que pueden ser números, letras o figuras. Que pueden ser números, letras o figuras. Ordenados de manera que se puede distinguir cuál es el primero, el segundo, el tercero. ¿Sí? Por ejemplo, tengo tengo A, B, C. A primero, segundo, tercero. Tengo 8, 9, 10. Tengo triángulo, cuadrado y rectángulo. Entonces, estos son sucesiones. Pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser figuras, ordenadas de una forma que podemos saber qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar de lo que es una sucesión aritmética. Vamos a definir qué es una sucesión aritmética. Definimos sucesión aritmética. Y tenemos que es aquella en la que se cumple que la diferencia de dos términos consecutivos es aquella en la que se cumple que dos términos consecutivos el de mayor posición
el de menor posición es constante. ¿De acuerdo? Entonces, la sucesión aritmética es aquella en la que se cumple que dos términos consecutivos, el de mayor posición menos el de menor posición, es constante. Y esto vamos a ver a continuación. Vamos en sucesión aritmética. Entonces presta mucha atención al ejemplo. Aquí vamos a poner primeramente el que sale de primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar y el número del lugar. Aquí vamos a poner que el primero que asoma es el 5, luego asoma el 13, luego asoma el 21, luego asoma el 29, luego asoma el 37 y así sucesivamente. Entonces, nos dice que la sucesión aritmética es aquella en la que la diferencia de dos términos consecutivos, este término 13 es consecutivo de este, o sea, es el que le sigue. Este es el primero, este es el segundo, entonces este es el que sigue. La diferencia entre estos dos términos, la diferencia, o sea, la resta del término mayor menos el término menor, es la razón que va a ir recurriendo en cada caso. Entonces, a 13 le quito 5, ¿cuánto me queda? 8. Entonces, esa diferencia entre esos dos términos es un 8. Esa diferencia entre esos dos términos es un 8. Vamos a comprobar lo mismo. Ahora vamos a hablar de el 13 y el 21. Este 13, el consecutivo, es el 21. Entonces, la diferencia entre esos dos, vamos a ver cuánto da. Diferencia es restar. 21 menos 13. De 3 para 11 es 8. Y entonces aquí a 1 le quito 1, es 0. Entonces, de igual forma, es 8. Entonces, si vamos haciendo la diferencia entre cada número consecutivo y otro, vamos a darnos cuenta que en cada caso la razón va a ser de 8. Y así sucesivamente conforme vayan apareciendo los siguientes números consecutivos. Entonces, a este número que surgió de la diferencia de estos números consecutivos le vamos a llamar razón. Entonces, si se dan cuenta, si yo al 5 le sumo 8,
yo al 5 le sumo 8, sale el 13. Si al 13 le sumo 8, me da 21. Si al 21 le sumo 8, me da 29. Si al 29 le sumo 8, me da 37. Y así va a ir asomándose cada vez los números que sigan, ¿no? Estos son los lugares que ocupan, ¿sí? Por eso se llama sucesión. Ahora, ¿por qué sucesión aritmética? Porque obtenemos un número que se llama razón a través de la resta o la diferencia de los números consecutivos. Tienen que ser números consecutivos. Por ejemplo, si aquí no hubiera número, yo no puedo saber cuál es la razón porque no hay número. Pero sí lo puedo determinar entre este y este. Puedo saber, restando 29, le quito 21, puedo saber la razón y por lo tanto de aquí ya puedo obtener la cifra de acá. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que primero tengo que hacer la resta para saber la razón. Una vez que yo sepa la razón, que es el número oculto entre estos, ya puedo ir sumándole a cada uno la misma razón y así ir obteniendo los demás números de acuerdo a esta sucesión numérica. Supongamos que me dicen acá 1, 2, 3, 4, 5 y quiero saber el número en la sucesión. Quiero saber la cantidad del número 8, del octavo lugar. Entonces, después del 37, ¿qué seguiría? En el número 6, seguiría 37 más 8, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Sería el número 6. 45 más 8, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, sería el número 7. Más 8, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Entonces, el número que iría acá en el octavo lugar sería el número 61. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente fui sumando de 8 en 8, el 45 y el 53 no lo escribo porque no me lo piden, pero sí me pidieron el número octavo. Entonces ya sé que después del 5 sigue el sexto lugar y después del sexto lugar sigue el séptimo lugar. Entonces los considero, pero no lo escribo. Y ya después solo escribo el número del octavo lugar, que es el que me estarían pidiendo. Y así vemos cómo salió la sucesión aritmética. Y ahora vamos a definir la sucesión geométrica. Recuerden, chicos, que hay dos tipos de sucesiones: la sucesión aritmética y la sucesión geométrica. Vamos a definir la sucesión geométrica. Es aquella sucesión en la que se cumple el cociente de dos términos consecutivos que el cociente de dos términos consecutivos
mayor posición entre el de menor posición es constante. Es constante. ¿Sí? Entonces, la sucesión geométrica es aquella sucesión en la que se cumple que el cociente de dos términos consecutivos, el de mayor posición entre el de menor posición, es constante. Entonces, ahorita vamos a ver cómo pasa aquí. Vamos a ver un ejemplo. Espero estés tomando apunte de esto. Entonces, tenemos que la sucesión, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. Vamos a ver cómo van apareciendo esos números. Tenemos a un 3, a un 6, a un 12, a un 24, a un 48 y a un 96. Estos son los números que van a aparecer en esta sucesión. ¿Ok? Ahora vemos, dice la definición, que la sucesión geométrica es aquella en la que se cumple que el cociente de dos términos consecutivos, este y este son consecutivos, ¿va? Uno después del otro. Dice que el de mayor posición entre el de menor posición, el de mayor posición entre el de menor posición. Entonces, este entre este. Y el número multiplicado por 3 me da 6. 2 por 3 son 6, para 6, 6. Entonces, repito la definición. Dice que la sucesión geométrica es aquella en la que se cumple que el cociente, acuérdense que esta parte de la definición se llama cociente, que el cociente de dos términos consecutivos, en este caso, esta es la sucesión, estos números que encerré en las bolitas es la sucesión. Entonces, este 3 con este 6 son números consecutivos, porque primero apareció el 3 y luego el 6, son consecutivos. Entonces, nos dice que el cociente entre esos dos números consecutivos, el de mayor posición entre el de menor posición es 6 entre 3, y este es el cociente, es constante. Entonces nos dice que si yo divido este número entre este número, el cociente va a ser la constante. Vamos a ver si es cierto. Acá ya me salió que el cociente es 2. Y ahora vamos a comprobarlo con el siguiente número consecutivo. Tenemos que los números consecutivos son 6 y 12. Entonces, el de mayor posición entre el de menor posición, que el número multiplicado por 6 me da 12. 2 por 6, 12, para 12, 0. Entonces, aquí, de igual forma, el cociente obtuve 2.
¿Ven? Cómo va saliendo, que es constante, se repite. Entonces, ya lo podemos hacer igualmente mental, no tenemos que hacer la división. Por eso es importante que sepas tus tablas de multiplicar para poderlo hacer mentalmente. Vamos a el cociente de esta sucesión geométrica. 6 entre 3 a 2. 6 entre 3 a 2. Doce entre 6. 12 entre 6 a 2. 24 entre 12 a 2. 48 entre 24 a 2. 96 entre 48 a 2. Y entonces observamos que aquí se está dando una constante porque este número que se llama razón no cambia. Entonces la razón es igual a 2. Pero fíjense qué pasa. Nosotros para obtener esta razón hicimos una división. Pero ya que sabemos cuál es la razón, entonces lo único que nos queda es ir multiplicando para que vayan asomando los siguientes números en la sucesión. Por ejemplo, 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. 48 por 2, 96. Entonces, ya vimos que esta es la razón. Multiplicar por 2 en esta sucesión geométrica, porque van a haber otros números, entonces esa será otra sucesión, pero la regla es la misma. Hay que dividir los dos números consecutivos para sacar la razón, y ya después que yo tenga la razón, entonces puedo ir sacando los demás números de la sucesión. En este caso, 96 por 2 sería el siguiente, el número séptimo. Por 2, 2 por 6, 12, llevo 1, 2 por 9, 18 y 1, 192 por 2, 2 por 2 son 4, 2 por 9, 18, llevo 1, y 2 por 1, 2 y 1, 3. 384 por 2, 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, llevo 1, 2 por 3, 6, 1, 7. Y así vamos a ir sacando los números de la sucesión, de esta sucesión, porque esta es una sucesión que nos dieron, y así pueden ir dándonos diferentes sucesiones. Pero el procedimiento de buscar la razón es la misma en el caso de las sucesiones geométricas. Y con eso vamos a concluir el tema de matemáticas, que recuerda que el día de hoy hablamos de sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. Recuerda que tus ejercicios los vas a encontrar en tu libro de texto de matemáticas en la página
en la página 161. En la página 161, en tu libro de texto de matemáticas, allá vas a trabajar lo que son las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. Entonces, muy bien. Entonces te invito a que realices tus ejercicios. Ok, entonces vamos a dejar esto por acá. Y ahora sí, quiero que saques tus materiales, que vayas a buscar todos tus materiales que vamos a necesitar para realizar en la clase de artísticas vamos a realizar un títere. Entonces vamos a ir sacando nuestros materiales. Bien. Correcto. Entonces, vamos a ir, por favor, por sus materiales. Te pedí que consiguieras una caja de leche, un calcetín o una bolsa. Y estos son materiales que en casita podemos encontrar. Voy rápidamente por la caja de leche. Entonces, vamos a sentarnos por aquí, con los materiales. Te invito a que vayas por tus materiales. A ver. Tengan todo a la mano para que no perdamos tiempo. Esto va a ser rápido. Correcto. Entonces vamos a trabajar primeramente. Los que pudieron conseguir su caja de leche, entonces les voy a enseñar rápidamente qué es lo que podemos hacer con la caja de leche. Recuerda que estos materiales los puedes tener en casa, no necesitas salir a comprar. ¿Qué es lo que necesitamos evitar? Vamos a conseguir materiales que tengamos en casa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sellar bien esta cajita. Ya ven que nosotros por un ladito lo cortamos para sacar el líquido. Y así de esta manera, pues ya toda la cajita está cerrada. Y lo que vamos a hacer con la ayuda de nuestra regla es cortar a la mitad, pero no toda. Ahorita van a ver cómo, por favor. Vamos a marcar con nuestra pluma la mitad de esta cajita aproximadamente en 3 partes de la caja: el frente y los laterales, el frente
y los laterales. La parte de atrás no la vamos a tocar, solamente tres partes, tres caras. Una cara, dos y tres. La de atrás la dejamos intacta. Entonces, vamos a medir, por favor. Vamos a medir. Allá en casita. Espero estoy haciéndolo. Esos que se nos están incluyendo, vayan por sus materiales. Es importante trazar los tres lados para que podamos saber, tener una guía donde vamos a hacer el corte. Bien. A lo mejor no logramos concluir nuestro diseño, pero pues vamos a tener un inicio. Entonces aquí, si tienes en casita un cúter, pues te recomiendo que lo trabajes con cuidado, pero también puedes pedirle a mamá o a papá que nos ayuden con esto del cúter porque es filoso. Ya que abrimos nuestra cajita con el cúter, podemos cambiar a la tijera, que es más fácil de manejar sin riesgos de cortarlos. Entonces vean que ya corté la parte del frente, este lateral, y voy por el otro lateral. Entonces corté el frente, este lateral y este lateral para poder hacer lo siguiente. Y así nos queda la cajita. Esta parte de atrás, que fue la parte trasera, no se corta y no se toca. Déjenme limpiar un poquito. A lo mejor después de que lavamos o enjuagamos nuestra cajita, como está cerrada, pues queda allá un residuo de lechita, ¿verdad? Entonces hay que procurar que esté limpísimo. Entonces vamos a secar bien esa cajita de leche, porque si no, esto puede manchar nuestros materiales. Solamente es de secar bien. A veces se queda algún residuo. Bien, correcto. Entonces esta va a ser la boca de nuestro títere. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Esta cajita depende también de va a depender mucho de la idea que tengas del muñeco que quieras realizar. Por ejemplo, a mí se me ocurrió hacer un pajarraco, ¿sí? Entonces voy a poner a calentar mi pistola de silicón, pero si allá en casita tú tienes silicón líquido o tienes otro pegamento, pues sí sería de mucho tiempo. Entonces, primeramente, como esta va a ser la boca, esta parte del frente le voy a poner un rosita. Voy a cortar la medida aproximadamente para que ahorita yo lo pueda pegar con el silicón mientras está calentado. ¿Ok? Recuerden que esta va a ser la parte de la boquita. Esta va a ser la parte de la boquita. Y alrededor le quiero poner un morado.
no desperdiciemos nada. Esto quedaría aquí. Después podemos estar haciendo los ajustes necesarios. Bien. Vamos a ver, ya está listo nuestro cinturón. Mientras tanto les voy explicando. Ya que forremos nuestra cajita de los colores que nosotros vayamos a ir requiriendo para ese títere que vamos a crear, ya que lo tengamos forrado, vamos a buscar una parte que nos sirva para hacer como que pues la parte de los ojitos. Pueden buscar un relleno como este que les pueda servir. También pueden usar, por ejemplo, papel, hacer bolitas de papel, ya sea papel periódico o papel sanitario, lo hacen bolita y lo van pegando para ir haciendo el puntito para que los ojitos sobresalgan. Bien, entonces vamos a ir pegando esta parte rosada que ya aquí hemos colocado. Vean que se prenda bien. Ya les digo, pueden pedir apoyo a sus papás para ir pegando esto rápidamente. Entonces, vamos a recortar el exceso. Vamos a pegar alrededor. Lo estamos haciendo rápido, pero pues allá en casita observa cómo lo hacemos y ya tú con toda calma, con todo detenimiento, puedes ir haciendo tu marioneta, tu títere. Igual todo va a depender del ingenio, de tu creatividad, para que esto vaya mejorando. Igual puede ser la boca de una persona, si tu títere quieres que sea persona, no tiene que ser animalito. Aquí ya te puedes ir dando idea. Y recuerda que es bien importante utilizar lo que tengamos en el casita, que no es necesario estar gastando o haciendo gastar a mamá. Con lo que tengamos, chicos. Y acá pues le puedo poner aquí apretado.
ustedes puedan ver más o menos cómo va quedando esto. Pero si se dan cuenta, más que nada es el que nosotros tengamos la idea de cómo ir armando nuestro títere. Y sobre todo que nuestro títere nosotros sepamos qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos conseguir para poder irle poniendo o quitando cosas. Igual hay otra cosa bien importante. Recuerden que al ser un títere no tiene que ser perfecto. Las cosas no son perfectas. ¿Sí? Tiene que semejar lo que nosotros tenemos en mente, eso sí. Pero no tiene que llegar a ser algo perfecto. Entonces, por ejemplo, esto puede llegar a ser nada más un monstruo, puede llegar a ser un pájaro, como les dije. Todo va a depender de la idea que nosotros tengamos. Entonces, aquí estoy luchando con el pegamento porque se pega. Pero ya les digo, allá en casita ustedes que tienen todo el tiempo del mundo, vamos a hacer una de mamá, de papá, de tía, abuelita, y vamos a ir armando nuestra idea. En el muro de Facebook te compartí unas ideas, unos videos para que vayas viendo cómo puedes ir creando tus diseños. Entonces, por acá yo tengo unas plumitas que me gustaría pegarle. Entonces, voy a salir el monstruo. Voy a quitarle el color. Este material, chicos, fíjense que no lo salía con nada. Este material lo tengo aquí en casa. Cada vez que me sirve para hacer algo, guardo material y ahí queda. Entonces, vamos a poner por acá. Y así puedo ir decorando mi pajarraco. Acá después le puedo poner, vamos a buscar los ojitos. Les dije que por favor consiguieran unos botones para que nos sirvan de ojitos y con la ayuda de un plumón podemos
nosotros le podemos ir poniendo dientes, lengua, todo lo que nosotros queramos. Y así quedaría, obviamente, con más calma, con más detenimiento, pues vamos a ir poniéndole poco a poco más detalle. Y como te comento, aquí nada más es mostrarte la idea para que tú vayas viendo cómo va siendo armado un títere, que realmente nada más es cuestión de tener el ingenio, no tiene ciencia. Ahí tú tienes que ponerte tu creatividad. Así. Y esto, por ejemplo, puede quedar más alzadito si nosotros queremos, o puede ir más abajo. Todo va a depender del diseño que nosotros busquemos. Bien, entonces este es para el caso de las cajas. De esa manera se trabaja. También tenemos para el caso de las bolsas. En las bolsas podemos hacer también este diseño. Puede ser, vamos a abrir nuestra bolsa. Vamos a abrirla. Y ya que tengamos esta parte de la bolsa, entonces lo vamos a hacer. Cortamos esta parte y ya que nos queda esta parte. Entonces pueden ustedes hacer con la ayuda de un pedazo de foamy o un papel. Vean lo que podemos hacer. Podemos hacer de dos formas con la bolsa de papel. Ya que tengo doblado de esta manera, hice ese doblez en la bolsa. Entonces voy a tomar una carita y la vamos a recortar. Vamos a recortar la carita para que veas cómo se puede hacer con la bolsa también. Y vamos a centrar exactamente donde abre la boca. Vamos a hacer un corte. Entonces la parte de la boca va a quedar en la parte abajo de la bolsa y la carita en la parte de arriba. Pero vamos a tomar la medida para que no quede mal. Pegamos la parte de arriba para tener la referencia. Entonces acá si quieren le pueden poner cuerpecito y pueden meter su manita. El silicón si no puede hacer mediados. Ahí está. Entonces tenemos
calcetín. También otro modelo que podemos hacer con la bolsa de papel es simple y sencillamente pues ya hacer nuestro muñequito que nosotros queramos. Acá yo tengo por ejemplo este ratoncito que me gustó mucho. Y simple y sencillamente pegar al ratón. Pegamos el ratón en la bolsa. Obviamente pues en el caso tuyo pues puedes hacer otro muñeco. Y solamente metemos la mano en la bolsa y ahí tenemos a nuestro títere. Este es otro modelo. Y también tenemos lo que es el del calcetín. Ya el calcetín, pues te voy a invitar a que veas el video porque por nuestro tiempo del día de hoy, pues hasta aquí vamos a vivir. Bueno, pues me despido de ustedes con un beso y un fuerte abrazo y espero que estés haciendo tus actividades, que estés haciendo tus tareas, terminando la transmisión, ponte a hacer tus ejercicios y si vas teniendo dudas, recuerda que nos vemos en la tarde por el Messenger para ir resolviendo tus dudas, ¿sí? Entonces te invito a ver este video de los títeres que compartí en el Facebook para que tú vayas viendo qué técnica vas a utilizar para realizar tu títere. Nos vemos hasta mañana. Que descansen.